Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de patología. En las clases anteriores empezamos a revisar todo lo correspondiente a la cardiopatía isquémica. Como había mencionado, pues es una especie de efecto dominó en el cual empezamos con un paciente con problemas metabólicos, tales como la dislipidemia. O sea, las dislipidemias pues nos van a incluir ya sea hipercolesterolemia o la hipertrigliceridemia, siendo más grave pues la hipertrigliceridemia, al menos la que nos da más riesgo de afectar a las arterias coronarias. Que esto pues igual tiene su origen en un paciente, por ejemplo, obeso o con sobrepeso y sedentario. Sí, sería el primer paso. Luego pasamos a esa dislipidemia. De la dislipidemia, pues pasamos ya a la aterosclerosis. Aparte, pues si nuestro paciente tiene problemas como hipertensión y diabetes, se integra el síndrome metabólico que pone en bastante riesgo mucho más el asunto de que padezca esta enfermedad coronaria. Ya después de esto pasaríamos a la cardiopatía isquémica, en la cual pues está viendo ya una limitación del flujo sanguíneo del miocardio a través de las coronarias por disminución en el calibre de las arterias coronarias a causa de las placas de ateroma que se formaron en un principio en la aterosclerosis. Sí, ahora bien, lo que seguiría después de una enfermedad de este tipo sería ahora sí una angina de pecho. ¿Sí? Que una angina de pecho pues son episodios de isquemia más severa, de isquemia severa. La habíamos dividido, como he dicho con anterioridad, en lo que sería inestable y estable. La estable siendo una angina de pecho que podemos predecir cuándo puede pasar, siendo secundaria esta a que pues nuestro paciente hizo algún tipo de esfuerzo, algún tipo de situación emocional, situaciones que pudieran haber incrementado el tono de las coronarias y por consiguiente disminuido la luz de las arterias y por consiguiente pues provocado que la placa de ateroma disminuyera más aún el flujo sanguíneo que llega a las coronarias. Y la inestable es en el caso de que haya una placa rota de ateroma que pues ya se mueve, por así decirlo, de su lugar y que va a producir los episodios de isquemia al azar, no relacionados directamente con algún evento. Puede ser que nuestro paciente esté en reposo e inicie con esta isquemia. Ahora, el infarto, pasaríamos a ver ya lo que sería lo siguiente. Después de la angina de pecho estable seguiría la angina de pecho inestable, y de la angina de pecho inestable hay un riesgo muy alto de que nuestro paciente ya padezca o sufra un SICA, un síndrome de isquemia coronaria aguda, que pues es lo que nos va a conseguir o nos va a llevar es a un infarto. ¿Sí? Puede llamarse angina de pecho si el paciente sigue con isquemia, pero esta remite de alguna forma. Si esta no remite y pasamos de la fase de isquemia a ya la necrosis, ahora sí podríamos nombrarlo como que fue un infarto como tal. Como un breve recordatorio anatómico, pues vamos a hablar del corazón rápidamente. Va a estar ubicado en el mediastino. Recuerden que el mediastino es un espacio que se forma en la cavidad torácica, delimitado por los dos pulmones a los lados. Este mediastino se puede dividir en anterior, medio y posterior. El corazón pues va a estar localizado en el mediastino medio, entre el segundo y quinto espacio intercostal, principalmente del lado izquierdo, o si acaso en el borde derecho del esternón, ¿sí? Y el vértice del corazón pues va a estar en el quinto espacio intercostal, aproximadamente a unos 5 o 6 centímetros del borde izquierdo del esternón. Va a tener tres capas, lo que es el endocardio, la capa más interna, que es parecido al endotelio de los vasos sanguíneos, un miocardio, que es una capa muscular, que es la que le da la función de bomba, la más gruesa y la que nos preocupa que se afecte por los infartos, y un pericardio, que es una membrana que lo va a recubrir y nos sirve primeramente pues para insertar en los medios de fijación del corazón para mantenerlo fijo en su posición en el mediastino.
Luego tenemos las cámaras cardíacas. Un corazón pues tiene 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos, derechas e izquierdas, que normalmente pues no se comunican entre sí. Las cámaras derechas con las izquierdas, ¿sí? Va a tener también 4 válvulas que van a estar repartidas entre, por ejemplo, las auriculoventriculares son la tricúspide y la mitral. Y las que comunican a los ventrículos con el exterior son la pulmonar y la aórtica. Va a ser responsable de las dos circulaciones, la circulación mayor y circulación menor. Recuerden que la circulación menor es la circulación que hay de las aurículas. Todo empieza al llenar las venas cavas superior e inferior de la aurícula derecha. La aurícula derecha llena el ventrículo derecho. El ventrículo derecho saca la sangre a través de la arteria pulmonar, que funciona como vena, porque pues transporta sangre venosa. Esta arteria pulmonar lleva la sangre a los pulmones. En los pulmones, a nivel de los alvéolos, esta sangre es oxigenada a través del proceso de la hematosis y regresa al corazón, al ventrículo izquierdo, a través de las 4 venas pulmonares, que pues en realidad están transportando sangre oxigenada, están funcionando como arterias. Esa es la circulación menor. La circulación mayor inicia en el ventrículo izquierdo cuando este es llenado por las venas pulmonares. Luego, en esta aurícula izquierda va a bajar la sangre al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo sale a la arteria aorta y la arteria aorta lo distribuye por todo el organismo para que acabe la sangre siendo recogida por el sistema venoso o por las venas cavas y regrese a la aurícula derecha. En el caso de la arteria aorta, al salir del ventrículo izquierdo tiene una dilatación. De esa dilatación nacen las arterias coronarias, que son las que nos van a irrigar al corazón. Tanto izquierda como derecha nacen de ese seno coronario, así se llama esa dilatación, seno coronario. Ahora, fisiológicamente hablando, pues el músculo cardíaco lo que nos importa es en parte su fisiología. Recuerden que va a estar diferente el tejido muscular del corazón. Pues va a ser, pues es un tercer tipo de tejido muscular, es un tipo de tejido muscular estriado, pero es el único en el corazón, nada más lo encontramos ahí en el tejido cardíaco. Va a estar lleno de filamentos de actina y miocina como otros tipos de tejidos muscular estriado, aunque pues no es voluntario, solamente se va a contraer a través del sistema nervioso autónomo, de hecho pues por su propio sistema de conducción que tiene el corazón. Tiene algunos discos intercalados que van a facilitarnos la contracción del tejido muscular. ¿Sí? Es rico en retículo sarcoplásmico, que pues le va a permitir almacenar sustancias que son útiles para mantener la contracción constante. Ahora ya eléctricamente, el tejido cardíaco va a tener una velocidad de conducción de 0.3 a 0.5 segundos en su totalidad, teniendo un periodo refractario que ya vimos en fisiología en semestres anteriores, que el periodo refractario es un periodo en el cual no puede ser estimulado un tejido, ¿sí? De 0.5 a 0.25 a 0.3 segundos, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, en el paso del impulso eléctrico de las aurículas a los ventrículos, tiene que haber un retraso para que se puedan llenar los ventrículos con la contracción auricular. Entonces aquí va a haber un periodo refractario adicional de 0.5 segundos, 0.05 segundos. Periodo refractario adicional, habrá que mencionar un poquito el sistema de conducción del corazón, que creo que ya deben saberlo. Todo empieza en la aurícula derecha con el nodo sinusal. El nodo sinusal pues, es una colección de nervios, de neuronas, ¿sí? Que va a ser el encargado de darle el ritmo al corazón, va a ser la frecuencia cardíaca. Podríamos decir que es el marcapasos del corazón. Se va a distribuir entre las dos aurículas, dando un filamento específico nada más para la aurícula izquierda, que va a ser el haz de Bachmann, ¿sí? Ese es parte de haz de Bachmann, se llama, con C. Este es específico de la aurícula izquierda. Antes de comunicarse con los ventrículos tiene otro nodo, ¿sí?
que sería el nodo AV o auriculoventricular. Este nodo auriculoventricular tiene el asunto de que va a retrasar el impulso nervioso que va del auricular al ventrículo. ¿Por qué? Porque necesitamos que se llenen primero los ventrículos de sangre. Entonces necesitamos que primero se contraigan completamente las aurículas y luego los ventrículos. De lo contrario, si se contraen al mismo tiempo aurículas y ventrículos, pues no se lleva a cabo un llenado de los ventrículos, entonces no va a haber una contracción eficaz, entonces no se va a expulsar sangre y el corazón no va a tener una buena función de bomba. Ya después de este nodo, pues ya lo que tenemos es al haz de His, cosas que ya han visto, el haz de His, que es el que se va a encargar de repartir los impulsos nerviosos a los dos ventrículos. Este haz de His pues nos va a dar dos ramas que van a recorrer tanto aurículas como ventrículos en toda su forma. Digo, tanto a los ventrículos nada más. Sí. Y que pues al final nos va a dar lo que sería la red de Purkinje, una serie de nervios que van a acabar de distribuir el impulso eléctrico a través de todos los músculos del miocardio. Sí, red de Purkinje. Ahora bien, cuando vimos el corazón en semestres anteriores, empezamos a revisar lo que era la electrofisiología, o sea, la fisiología cardíaca. Dentro de esta electrofisiología, pues tenemos algo bastante importante que para el caso es el electrocardiograma. EKG, ¿sí? Electrocardiograma. Le ponemos la K porque hay otra sigla que sería el SG, que pues también podría ser correcto decir electrocardiograma, pero en este caso no, porque el SG también significa electroencefalograma. Entonces lo usamos para no confundirnos, usamos las siglas EKG. Ahora bien, este electrocardiograma pues nos va a servir, si mal no recuerdo, en la vez anterior estuvimos revisando los diagnósticos diferenciales, que es una lista enorme de diagnósticos diferenciales relacionados con el dolor torácico. ¿Sí? Dentro de todos estos diagnósticos diferenciales, pues lo que tenemos que hacer es tratar de descartar la mayoría de ellos en la forma más rápida posible. ¿Por qué? Pues porque si el infarto lo podemos corregir de alguna forma con algún procedimiento, con una trombólisis o algún tipo de cateterismo interarterial, tiene que ser rápido realmente, en las primeras horas, para evitar que el tejido sufra necrosis y nos deje un daño irreversible en el corazón. Entonces, pues el electrocardiograma va a tener un gran valor diagnóstico porque con él pues descartaríamos muchas cosas. O sea, si sacamos un electrocardiograma, vemos cambios eléctricos en él que sean compatibles con un infarto, o sea, como por ejemplo alteraciones en la forma del complejo QRS, alteraciones en los diferentes espacios, como serían los segmentos ST, ¿sí? Alteraciones en la frecuencia, alteraciones del ritmo, alteraciones eléctricas en general. Sospecharíamos ya de un infarto, entonces ya enfocaríamos nuestro tratamiento, nuestra investigación clínica hacia ese diagnóstico para tratar de demostrarlo. Y nos descartaría todo lo demás, todo lo de la lista. ¿Sí? Entonces es por eso que si tenemos un paciente sospechoso de que sea un infarto, o sea, por ejemplo, tenemos una persona mayor de 60 años, por así decirlo, que un infarto puede aparecer a cualquier edad realmente, una persona mayor de 60 años, con problemas metabólicos, hipertenso, diabético, está gordito, casi no camina porque, no sé, se fracturó una pierna hace mucho y tiene dificultades para caminar, es hipertenso descontrolado obviamente, y nos llega con que trae un dolor precordial, está diaforético, presenta disnea, que es otro síntoma importante. ¿Sí? La disnea es la dificultad para respirar, y en el caso de estos pacientes, en el caso del paciente cardiópata, pues lo vamos a dividir en tres, que es de pequeños, medianos y de grandes esfuerzos. Esta clasificación la vamos a utilizar en la angina de pecho, por ejemplo. Sí, disnea de grandes esfuerzos, o sea, quiere decir que el paciente se levantó, hizo alguna situación grande, algún esfuerzo grande, y después se sintió muy agitado. De medianos, pues ya hizo un esfuerzo moderado y se agitó. Pequeños, pues caminó una pequeña distancia y se agitó mucho. ¿Sí? Y la diaforesis, pues eso ya lo saben. Diaforesis es básicamente un sudor profuso.
nuestro paciente está sudando mucho, somos un paciente con fases de angustia, fases de dolor, diaforético, con dificultad respiratoria y dolor precordial, pues lo indicado es sospechar que nuestro paciente está padeciendo de un infarto agudo del miocardio, o al menos un episodio de angina de pecho. Entonces es necesario darle prioridad diagnóstica para saber si es una angina o saber si es un infarto, evitar el daño catastrófico al corazón.